Y aunque el fin de semana pasado se logró reducir la movilidad con la cuarentena total y especialmente con esta suspensión de los permisos de desplazamiento, desde este lunes se ha observado gran movimiento en las calles, por lo que hay preocupación entre las autoridades y se espera un anuncio en este sentido en las próximas horas. Queremos hablar de este tema. Estamos en contacto con Marcelo Olivares, académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricia? Muy buenos días. A ver, hay ciertas dudas respecto a cuándo es más efectiva una cuarentena. De acuerdo a lo que ustedes han podido analizar, a lo que fue la experiencia también durante el año pasado, ¿cuáles son los factores que inciden para que las cuarentenas efectivamente provoquen una reducción en la movilidad? Bueno, tuvimos al menos una buena noticia el año pasado, ¿cierto? Que fue que la cuarentena ha sido el único instrumento que ha logrado reducir la carga de contagio. O sea, entre todas las cosas que hemos hecho, lo único que ha logrado bajar, ¿cierto?, la incidencia de casos diarios ha sido la cuarentena total. Las cuarentenas que se han hecho por las distintas fases han logrado estabilizar un poco el número de contagios en el tiempo, pero nunca lo hemos logrado reducir. Y ahora, ¿cierto?, en la última semana hemos mantenido una tasa de contagio relativamente alta, sobre 10 casos diarios, 10 casos cada 100.000 personas, y eso sabemos que si se sostiene muy largo en el tiempo es lo que lleva al colapso del sistema hospitalario. Y en ese caso, cuando llegamos a ese punto, la única solución que tenemos para poder bajar la carga es la cuarentena total. El año pasado vimos, ¿cierto?, que el único periodo donde efectivamente logramos bajar la carga fue entre el 1 de junio y el 1 de agosto, que fue cuando efectivamente estuvo activa la cuarentena en toda la ciudad de Santiago. Y bueno, cuando llegamos a este punto, a este nivel de carga hospitalaria, no queda otra solución que hacer cuarentena total. Al menos de las soluciones que hemos explorado, es la única que realmente ha sido efectiva en reducir esa carga. Ahora, ¿esa efectividad ha sido igual en todo el país? Lo digo, no sé si es que tienen alguna información, análisis respecto a lo que ocurrió en Punta Arenas, en lugares donde estuvieron a lo mejor con mucho tiempo en cuarentena, pero la reducción de los casos costó un poco más que se pudiese concretar. Efectivamente, esto varía mucho dependiendo de la población. Y lo que nosotros hemos visto en los estudios que hemos realizado es que incluso dentro de una ciudad como Santiago, tú ves que los efectos de la cuarentena, ¿cierto?, y en general de la movilidad son distintos en distintas zonas de Santiago. Hay un efecto socioeconómico que es muy fuerte, ¿cierto?, que en el sector oriente, donde por lo general hay una mayor posibilidad de teletrabajar, ¿cierto?, efectivamente se logra reducir de una mayor forma la movilidad y esto hace que los contagios bajen más rápido. Y esto también se ve, este tipo de cosas que vemos incluso dentro de una misma ciudad, obviamente después se replica en todo Chile. Una de las cosas que hemos visto es que también hay un agotamiento de la cuarentena. Uno ve que cuando comienza una cuarentena baja mucho la movilidad, pero a medida que empiezan a pasar las semanas, la movilidad va aumentando, incluso durante las mismas restricciones. Entonces, también es un instrumento que hay que usarlo de forma muy focalizada, porque sabemos que la población tiene un agotamiento y no es difícil mantener la movilidad a un nivel muy bajo durante un tiempo sostenido, que es una de las razones por las cuales en algunas regiones hemos visto que las tienen que extender mucho tiempo para finalmente lograr al nivel de contagios diarios que permiten reabrir. Claro, ahí surge la otra duda. ¿Cómo lograr que las actuales cuarentenas entonces sean realmente efectivas, logren disminuir la cantidad de casos, si existe ya un agotamiento propio de llevar tanto tiempo enfrentando esta emergencia? Efectivamente, o sea, la cuarentena tiene varios efectos, ¿eh? O sea, un efecto, y quizás el más preponderante, es en reducir la movilidad, sobre todo en sectores donde la gente no puede voluntariamente, digamos, voluntariamente no se reduce la movilidad. Recordemos que ya hubo una reducción importante de la movilidad simplemente por el hecho de haber iniciado la pandemia, donde hay muchas personas que, independientes que haya o no haya cuarentena, están trabajando de la casa, ¿cierto? Entonces, aquí el tema tiene que ver con aquellas personas que tienen que salir a hacer un trabajo presencial, ¿cierto? Y que ¿cierto?, si es que no pueden hacer trabajo presencial, se quedan sin trabajo. Entonces, obviamente los esfuerzos hay que focalizarlos en esa población. Pero aquí también hay un dilema importante, ¿cierto? De alguna manera estamos invirtiendo muchos recursos cada vez que viene una cuarentena, ¿cierto? Se anunció una ayuda de 6.000 millones de dólares para poder efectivamente ayudar a aquella población. El punto es que tenemos que buscar formas alternativas de complementar,
¿cierto? Por la campaña que se está haciendo de vacunación y la campaña que se hace con las fases del paso a paso, en que efectivamente la gente que necesita realizar trabajos presenciales lo puede hacer de forma segura. O sea, no estamos diciendo que no haya que hacer cuarentena, pero es probable que si invirtiéramos en otros instrumentos, como por ejemplo tener una mucho mejor trazabilidad o poder hacer testeos asintomáticos frecuentes en el trabajo, en los colegios y otras instituciones, probablemente eso también ayudaría a reducir la carga, reduciría la extensión que tienen las cuarentenas. Entonces, recordemos, las cuarentenas son efectivas, pero tampoco se pueden utilizar por un tiempo muy prolongado porque hay un agotamiento. Por lo tanto, tenemos que usarlas de forma focalizada y esto requiere que las cuarentenas se complementen con otras medidas, ¿cierto? Y sobre todo para aquella población que necesita salir a trabajar de forma presencial. Claro. ¿Cuánto puede estar influyendo también lo que ocurra en la actualidad con las empresas esenciales, en los permisos al respecto para que esta cuarentena no se esté notando tanto, al menos acá en la región metropolitana? Y estoy pensando ahí en aquellos rubros que a lo mejor se consideran esenciales y no lo serían tanto, y también si es que las empresas esenciales están aplicando las mismas medidas, las mismas restricciones que aplicaron el año pasado en plena cuarentena. No sé, tal vez en ese momento habían turnos, procuraban que parte de sus trabajadores se quedaran en la casa, y ahora a lo mejor en esta cuarentena eso no está ocurriendo. Bueno, yo creo que efectivamente el año pasado hubo un aprendizaje, hay muchas cosas que han ido sucediendo durante la pandemia. De hecho, toda la tecnología de testeo ha ido mejorando notablemente y ha ido bajando los costos. Entonces, efectivamente, hoy día las empresas y las organizaciones en general cuentan con instrumentos que el año pasado no tenían para poder efectivamente mitigar ciertos brotes en la institución y tener efectivamente un retorno seguro donde realmente se requiera. Recordemos que ahora estamos con un nivel de carga en Santiago que está sobre los 20 casos diarios cada 100.000 habitantes. Esto es muy alto, o sea, estamos en una situación realmente crítica y realmente tenemos que mantener solamente lo que es esencial abierto. Pero tenemos que empezar también a pensar qué va a pasar, ¿cierto?, en un mes más, que queremos empezar a reabrir y no queremos que efectivamente recurrentemente tengamos que volver a las cuarentenas, tenemos que tomar estas medidas. Y hoy día, ¿cierto?, sabemos, por ejemplo, que en otros países como Inglaterra, que también tienen una campaña de vacunación relativamente avanzada, ¿cierto?, los colegios reabrieron, pero reabrieron testeando a todos los alumnos dos veces a la semana. O sea, esa es la forma en que se ha logrado reabrir parte de la actividad. ¿Cierto? Mucha gente dice, no, pero si en los otros países no se ha visto que los colegios hayan quebrado contagios. Pero claro, no se quebraron contagios porque justamente tomaron un montón de medidas para que eso no ocurriera. Y lo mismo pasa con el trabajo. Y nosotros tenemos que empezar a adoptar esas cosas de forma más masiva. Tiene que haber una coordinación, ¿cierto? Tiene que haber una ayuda para que efectivamente en las empresas se puedan utilizar estos instrumentos de trazabilidad y testeo de forma mucho más masiva. Esto ocurre para los trabajos esenciales hoy en día, pero también tenemos que empezar a preparar la capacidad del sistema para que en una eventual reapertura de la cuarentena total efectivamente se pueda reabrir de forma segura sin tener que volver a hacer cuarentena. Así es, y bueno, en Reino Unido se da esa particularidad de que partieron con las clases presenciales, pero todo lo que tenía que ver con lo no esencial, eso recién comenzaba un mes después, ahí había una diferencia importante. En Bélgica pasa lo mismo, Es como que tuviéramos una fase 0, donde la fase 0 se cierran los colegios, pero la fase 1 se mantienen abiertos. Exactamente. Ahora, ¿cuánto influye en la efectividad de la cuarentena, de acuerdo a lo que ustedes han podido observar, el sector socioeconómico? Hay áreas, dependiendo de ese factor socioeconómico, donde sí se puede cumplir más, estoy pensando por el tema del hacinamiento, por el tema de salir a trabajar igual, porque no está la opción del teletrabajo. ¿Cuánto incide eso? Mira, este es complejo, porque finalmente la movilidad hay dos factores preponderantes. Un factor que es una reducción de movilidad que es voluntaria, y aquella población que independiente en qué fase esté, puede bajar su movilidad. Y eso ocurre generalmente en los estratos socioeconómicos más altos, donde efectivamente está la capacidad de instalarse a trabajar, ¿cierto?, en la casa por el tipo de trabajo que se requiere, ¿cierto?, donde está el espacio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de trabajo, ¿cierto?, se puede reducir la movilidad independiente si es que hay cuarentena o no. Entonces, lo que nosotros hemos visto en los datos es que los sectores socioeconómicos más altos han mantenido una movilidad más baja que el resto de forma permanente, ¿cierto?, independiente si no hay o no cuarentena. Pero obviamente los otros sectores en donde el trabajo presencial es la opción que hay,
no se ve un efecto voluntario de reducción de movilidad, y la única forma de reducir la movilidad es con las cuarentenas. Incluso hemos tenido un efecto dispar ahí en los sectores que son particularmente, ¿cierto?, con un índice de pobreza mayor. Las cuarentenas tienen un efecto menor también ahí. Por lo tanto, esto es una combinación de cosas, ¿cierto? Es tratar de efectivamente que la gente que pueda quedarse en la casa se quede en la casa, reduzca su movilidad, ¿cierto? No desarrolle actividades sociales, que sabemos que es una línea de transmisión muy importante del virus, ¿cierto? Y se enfoque principalmente en actividades que son básicas de trabajo, y que la que otra población donde es necesario salir a trabajar, ahí se focalicen los esfuerzos, ahí se focalicen, ¿cierto?, ¿cierto?, ayuda a la familia, para que efectivamente esa gente también se pueda cuidar y, ¿cierto?, y reduzca su movilidad. Y en aquellos casos que realmente tengan que salir a trabajar porque, ¿cierto?, es inevitable, ya sea porque son tareas esenciales, bueno, tomemos la medida entonces en el trabajo, ¿cierto?, en todas las medidas de transporte, ¿cierto?, que probablemente tratar de evitar el transporte público en algunas horas peak, diferir los horarios de entrada, hacer testeos frecuentes en la organización. Eso hoy día se puede hacer a un costo razonable, y entonces que se tomen esas medidas para que efectivamente esas actividades que son realmente esenciales, ¿cierto?, se puedan realizar de la forma segura, o de la forma más segura posible. Claro. Ahora, ¿qué evaluación tienes respecto a lo que ocurrió durante el fin de semana pasado, en el cual se prohibieron los permisos de desplazamiento? Hubo ahí una serie de críticas, especialmente por aquellos sectores que se veían más afectados, estoy pensando los feriantes, y en general lo que tiene que ver con el comercio, pero parece ser que fue mucho más efectiva en términos de reducir la movilidad. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Cuál es la evaluación? Y si es que tal vez sería necesario volver a aplicar una medida de esas características, o es un periodo muy breve finalmente. A ver, yo creo que, insisto, durante la pandemia uno va aprendiendo las medidas. De la misma forma que uno hace, ¿cierto?, es súper riguroso con las medidas farmacéuticas, ¿cierto?, con validar, ¿cierto?, la efectividad de las vacunas, validar la efectividad de los test. Las medidas no farmacéuticas, que básicamente tienen que ver con el distanciamiento social y la cuarentena, también tenemos que ir midiendo los efectos y tenemos que ir probando cosas, y se están haciendo en todas partes. Entonces, esta idea de poder, sabemos que efectivamente una parte importante de la transmisión, ¿cierto?, de los brotes se está generando a través de los contactos sociales, y eso generalmente ocurre en los fines de semana. Por lo tanto, esta idea de, ¿cierto?, de reducir los permisos es un poco una prueba para ver qué tanto podemos aumentarlo, ¿cierto?, la efectividad de las cuarentenas mediante ese medio. Las cuarentenas son efectivas, pero tampoco son tan efectivas. O sea, no es que los casos se reduzcan en 2 semanas a 0. Recordemos que estuvimos 3 meses cerrados en el año pasado, porque efectivamente veíamos que la cuarentena tenía efectos moderados en la movilidad, ¿cierto? Están los permisos, tenemos que permitir que la gente pueda hacer ciertas actividades esenciales, pero bueno, hay que determinar lo que es realmente esencial, y si, ¿cierto?, las reuniones sociales de fin de semana no son esenciales, se tienen que reducir. Ahora, yo creo que hay que, cada vez que tomamos estas medidas que son más drásticas, tenemos que medir efectos. O sea, no podemos tomar medidas súper drásticas cuyo costo de efectividad sea bajo. O sea, tenemos que estar constantemente buscando cuáles son las medidas que tienen mayor costo de efectividad y ir por esa vía. Muy bien. Muchas gracias por analizar con nosotros, Marcelo, lo que está ocurriendo con las cuarentenas, el efecto que tiene en la movilidad, todo esto con la preocupación que hay por el aumento en los contagios. Gracias, Marcelo. Buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación.